Señoras y señores, mientras la atención de la opinión pública mundial era desviada deliberadamente hacia dramas geopolíticos teatrales, ultimátum ruidosos, actos de sabotaje submarino cuidadosamente escenificados, en otro lugar, completamente distinto, se emitió una señal. Una señal tan débil que los algoritmos apenas la registraron, pero tan profunda que hizo que incluso a los operadores de divisas más experimentados de Wall Street se les helara la sangre en las venas. Ocurrió el viernes 23 de enero de 2026, alrededor de las 10:00 de la mañana, hora estándar del este. Las salas de negociación de los grandes centros financieros estaban inmersas en el caos habitual de una sesión de viernes. JP Morgan en Manhattan, Goldman Sachs en 200 West Street y los desks de divisas en Londres. Un zumbido constante de voces, pantallas y velocidad. Entonces sonaron los teléfonos rojos, no líneas normales, no llamadas rutinarias, sino conexiones directas, circuitos dedicados. Al otro lado de la línea, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, más concretamente, el escritorio de operaciones de mercado abierto. La pregunta de los funcionarios de la Fed sonó casi banal. ¿Cuál es su precio actual para USD-JPA? Para el observador desprevenido, esto parece una consulta cotidiana, como un burócrata revisando una hoja de cálculo. Pero en el juego de alto riesgo de los bancos centrales, eso tiene un nombre, se llama rate check. Y un rate check nunca es rutinario. La Reserva Federal de Nueva York no necesita llamar a nadie para conocer un precio. Tiene terminales Bloomberg, tiene accesos directos a EBS y Reuters. Conoce el tipo de cambio con precisión, hasta la quinta cifra decimal. No llama para obtener información, llama para enviar un mensaje. En el silencioso lenguaje codificado de los bancos centrales y los primary dealers, un rate check es el equivalente diplomático a cargar una escopeta en una habitación oscura. Es una señal cinética, una advertencia no verbal de que una intervención es inminente. Significa que la Reserva Federal está comprobando la profundidad del mercado, porque se está preparando para intervenir con tamaño masivo, para vender dólares y aplastar el tipo de cambio. Para comprender la verdadera magnitud de esta llamada telefónica, debemos entender cómo funciona realmente el mercado global de divisas. No es un mercado libre en el sentido en que se le vende al público. Es una alucinación gestionada. El valor del dólar estadounidense, la moneda de reserva del planeta, no se determina únicamente por la oferta y la demanda. Se sostiene mediante la confianza, los diferenciales de tipos de interés y el consentimiento silencioso de las naciones aliadas. Pero a veces ese equilibrio se rompe. A veces el propio dólar se convierte en un arma, y a veces esa arma amenaza exactamente al sistema que se supone que debe proteger. Nos encontramos precisamente en uno de esos momentos. El índice del dólar estadounidense, el DXY, lleva meses subiendo de forma implacable y está asfixiando lentamente a la economía global. Ha aplastado al yen japonés, ha destrozado al euro, ha encarecido de forma insoportable las exportaciones estadounidenses y ha hecho que la deuda pública de Estados Unidos sea, en la práctica, impagable. El rate check del viernes fue la señal de que la paciencia de los arquitectos se ha agotado. Ya no están observando, están preparados para actuar. Esto no es un ejercicio. La última vez que vimos una señal tan precisa y coordinada no fue durante el crash del COVID en 2020. No fue durante la crisis financiera de 2008. Para encontrar un verdadero paralelismo histórico, tenemos que retroceder 40 años. Tenemos que volver al 22 de septiembre de 1985. Tenemos que volver al Acuerdo del Plaza. En aquel entonces, el mundo se encontraba ante condiciones finales casi idénticas. El dólar era demasiado fuerte, estaba aplastando a la economía mundial, destruía a los gigantes industriales estadounidenses, porque los productos de EU eran demasiado caros para los compradores extranjeros. Arruinaba a los países emergentes, que ya no podían hacer frente a sus deudas denominadas en dólares. En Washington, los llamados proteccionistas se volvían cada vez más fuertes. El Congreso amenazaba con imponer aranceles punitivos para salvar empleos. ¿Le suena familiar? Debería, porque es exactamente el mismo guión que estamos leyendo de nuevo hoy. Entonces, ¿qué hicieron en 1985? Los ministros de finanzas de los países del G5, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania Occidental y Japón, se reunieron en absoluto secreto en el Hotel Plaza de la ciudad de Nueva York, sin prensa, sin cámaras, sin actas para el público. En una sala cargada de humo, acordaron un plan radical y desesperado. Decidieron matar al dólar. Decidieron coordinar a sus bancos centrales e inundar el mercado con ventas de dólares.
mientras compraban simultáneamente yenes y marcos alemanes, hasta que el dólar colapsara. Y el plan funcionó. En los 2 años siguientes, el dólar estadounidense perdió aproximadamente el 50% de su valor. El mercado bursátil estadounidense explotó en términos nominales. Los activos japoneses entraron en una burbuja histórica, y los desequilibrios globales se redistribuyeron a costa del poder adquisitivo de la moneda. Ahora mire el año 2026. Los paralelismos no son solo similares, son aterradoramente exactos. Tenemos un dólar excesivamente fuerte que está asfixiando la reindustrialización de Estados Unidos. Tenemos un déficit comercial estadounidense de 1,2 billones de dólares. Tenemos una deuda pública insostenible de 36 billones de dólares. Y tenemos un yen japonés en caída libre, que amenaza con hacer estallar el mercado asiático de bonos. El rate check del viernes no se trataba únicamente de salvar al yen de una ruptura por encima de 160. Fue el primer paso cinético del Plaza Accord 2.0. Mientras tanto, los rumores inundan los canales traseros de Washington y Tokio, rumores que mis fuentes han confirmado, rumores de que ya se ha alcanzado un acuerdo secreto. El plan no es ajustar ligeramente el dólar, el plan no es debilitarlo de forma suave, el plan es romper el dólar. El objetivo está claramente definido, una devaluación del dólar estadounidense de entre el 30 y el 50% en los próximos 18 meses. ¿Por qué? Porque es la única vía matemáticamente posible para resolver la crisis de la deuda estadounidense, sin declarar oficialmente la quiebra. Cuando se devalúa el dólar, se devalúa la deuda. Se devuelve el dinero a China, Japón y Europa, pero en una moneda más barata. Es un default blando, y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York colocó el dedo en el gatillo el viernes. El momento de esta señal es crucial. Llega apenas unos días después de la venta silenciosa en la que Europa comenzó a reducir sus posiciones en dólares. Llega justo en el momento en que los países BRICS lanzan sus propios ataques de liquidez. La Reserva Federal sabe que está acorralada. Si mantiene los tipos de interés altos, lleva al gobierno de EU a la quiebra por la explosión de los costes de intereses. Si baja los tipos de interés, la inflación regresa con toda su fuerza. La opción plaza, una devaluación coordinada, es la única vía de escape. Permite a la Fed debilitar el dólar sin bajar abiertamente los tipos de interés de inmediato. Permite exportar inflación. Es guerra económica disfrazada de diplomacia. Y los operadores que recibieron esa llamada el viernes por la mañana saben exactamente lo que viene. Se están posicionando para un crash. El rate check fue el susurro antes del grito. Y si usted mantiene efectivo, creyendo que es seguro, se encuentra directamente en el camino de la avalancha. Para comprender lo que viene a continuación, debemos observar cómo se desarrolla realmente una devaluación monetaria dirigida. Nunca comienza con la venta de dólares, comienza con palabras. La fase 1 se llama jawboning, y exactamente ahí es donde nos encontramos ahora. A comienzos de 1985, incluso antes de que se vendiera un solo dólar, la intervención comenzó con el lenguaje. El entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, y el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, empezaron a filtrar a la prensa preocupaciones cuidadosamente formuladas. De repente, nadie hablaba ya de que un dólar fuerte estuviera en el interés nacional. En su lugar, se empezó a hablar de desequilibrios globales. Se responsabilizó al dólar fuerte de la erosión del cinturón industrial estadounidense. Se comenzó a insinuar que las naciones extranjeras no consumían suficientes productos estadounidenses. Exactamente la misma retórica la estamos escuchando de nuevo hoy. Aranceles a los vehículos eléctricos, acusaciones de manipulación monetaria contra China y Europa, el repentino foco en el déficit comercial. Estas no son medidas aisladas, es la preparación, es el acondicionamiento psicológico del mercado. El rate check del viernes fue la escalada de ese jawboning. Trasladó la amenaza del atril a la mesa de negociación, de las palabras a la insinuación de la acción. La fase 2 ya está preparada. En 1985, la transición de las palabras a los hechos fue brutal. El 23 de septiembre de 1985, tan solo un día después de la firma del Acuerdo del Plaza, los bancos centrales no tocaron el mercado con cautela. Derribaron la puerta. La Reserva Federal, el Banco de Japón, el Bundesbank, el Banque de France y el Banco de Inglaterra entraron simultáneamente en el mercado de divisas. Arrojaron miles de millones de dólares al mercado. Vendieron dólares y compraron sus propias monedas. El efecto fue inmediato.
el dólar cayó un 4% en un solo día. Los operadores que estaban largos en el dólar, la supuestamente operación más segura de los 5 años anteriores, fueron aniquilados. Las posiciones fueron destruidas. Las cuentas implosionaron. La operación larga en el dólar, que antes había creado millonarios, se convirtió de la noche a la mañana en un viudo maker. Y exactamente ese momento podría estar en 2026 a solo semanas, quizá días de distancia. Imagine que se despierta un lunes por la mañana y ve un comunicado conjunto, la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, todos hablando de estabilidad cambiaria, y luego ve cómo el índice del dólar, el DXY, en cuestión de horas cae de 106 a 100. Esto no es un descenso lento, es una función escalón. Obliga a hedge funds, fondos de pensiones y corporaciones multinacionales a liquidar sus posiciones en dólares de forma pánica. Eso genera una retroalimentación, y esa retroalimentación empuja al dólar aún más hacia abajo. Es una demolición controlada del valor de la moneda. Tras el shock inicial, los bancos centrales no se retiraron, no dejaron el mercado a su suerte, lo dirigieron. Después de 1985 comenzó una fase de declive lento e implacable. Al dólar se le colocó un techo. Cada vez que intentaba subir era vendido, paso a paso, mes tras mes. De 1985 a 1987 el dólar cayó de 260 yenes a 130 yenes. Perdió la mitad de su valor frente a la moneda japonesa. Frente al marco alemán cayó de 3,3 a 1,6. Para el turista estadounidense fue una catástrofe. Europa y Japón se volvieron de la noche a la mañana el doble de caros. Fue un recorte del 50% del poder adquisitivo global del ahorrador estadounidense. Pero, y este es el punto clave, fue una fiesta para los activos estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando el denominador cae, la moneda, el numerador debe subir, el precio de los activos. El mercado bursátil estadounidense se disparó a finales de los años 80. El Dow Jones se catapultó hacia arriba. El S&P 500 lo siguió, pero fue una ilusión nominal. Los precios subían en dólares, pero esos dólares valían menos. El dinero ganado en la bolsa podía comprar cada vez menos en el extranjero. Esa es la trampa. Ese es el mecanismo de la transferencia de riqueza. El Estado se salvó a sí mismo mediante la devaluación de la deuda. La industria recibió un impulso, porque un dólar débil abarata las exportaciones y las hace competitivas. Empresas como General Motors o Ford se beneficiaron de forma masiva. Los automóviles japoneses se encarecieron. Los productos estadounidenses volvieron a ser competitivos. Pero alguien más pagó el precio, la clase media. Los costes de las importaciones se dispararon. Electrónica, automóviles, petróleo, café, todo se volvió más caro. Eso es inflación importada. Fue el intercambio que las élites aceptaron en 1985 y es el mismo intercambio que aceptan de nuevo en 2026. Sacrifican el poder adquisitivo del dólar para salvar la capacidad de pago del Tesoro de Estados Unidos. Empobrecen a la población para que el Estado siga siendo operativo. Plaza 2.0 no es una teoría, es una necesidad nacida de la deuda. Y exactamente igual que en 1985, los mayores perdedores serán aquellos que crean que el dinero en una cuenta bancaria es un depósito de valor seguro. A primera vista, esto parece contradictorio. ¿Por qué un gobierno destruiría deliberadamente su propia moneda? Durante décadas se nos ha inculcado que un dólar fuerte está en el interés nacional, que una moneda fuerte es un símbolo de fortaleza nacional. Esa es la narrativa civil, un eslogan de campaña. Pero a puerta cerrada, en la Reserva Federal y en el Departamento del Tesoro, rige otra realidad. Un dólar demasiado fuerte se ha convertido en una amenaza existencial para el mercado de bonos estadounidense y para la capacidad de pago del imperio americano. Para entender por qué ahora tiran del enchufe, tenemos que mirar las matemáticas, los números que mantienen despierto a Jerome Powell por la noche. El problema de los 36 billones de dólares. Estados Unidos tiene aproximadamente 36 billones de dólares de deuda pública. Mientras los tipos de interés estuvieron en cero, esta cifra apenas importaba. Los costes de intereses eran insignificantes, pero hoy los tipos rondan el 5%, y las matemáticas han cambiado brutalmente. Solo los pagos de intereses se acercan a 1,8 billones de dólares al año. Deje que eso se asimile. 1,8 billones de dólares solo en intereses. Más que todo, el sistema de seguridad social. Más que el presupuesto de defensa.
Más que Medicare, es la mayor partida individual del presupuesto federal estadounidense. Estados Unidos recauda alrededor de 4,5 a 5 billones de dólares en impuestos. Si casi 2 billones de esa cantidad se destinan a intereses, no queda nada para el ejército, la infraestructura, las escuelas o la protección social. Estados Unidos pide dinero prestado para pagar los intereses del dinero que ya pidió prestado. Esa es la definición de manual de un esquema Ponzi. Y como todo esquema Ponzi, solo funciona mientras fluya constantemente dinero nuevo. De esta trampa de deuda no existe una cuarta vía. Solo hay 3 opciones. Opción 1, la austeridad. El Estado recorta el gasto en un 40% para equilibrar el presupuesto. Eso significa recortes masivos en la seguridad social. Una reducción a la mitad del presupuesto militar, millones de empleados públicos despedidos. Eso es políticamente imposible. Provocaría una revuelta. Ningún político votará jamás a favor de ello. Opción 2, el default duro. Estados Unidos simplemente deja de pagar. Le dice a China, a Japón y a sus propios fondos de pensiones: no devolvemos el dinero. Eso es geopolíticamente imposible. Destruiría de inmediato el sistema bancario global. Sería un suicidio mundial. Opción 3, el default blando. La Reserva Federal imprime dinero, interviene en el mercado de divisas y reduce el valor del dólar. Los 36 billones de deuda se pagan, pero con dinero devaluado, en dólares que valen un 50% menos que en el momento en que se contrajo la deuda. La opción 3 es la única viable, el camino de menor resistencia, el camino que los imperios siempre eligen, desde Roma, pasando por Weimar hasta 1985. Y exactamente aquí es donde entra en juego Plaza 2.0. Mediante una devaluación coordinada del dólar, el gobierno de Estados Unidos alcanza 3 objetivos centrales. Objetivo 1. Devaluar la deuda. Si el dólar pierde un 50% de su valor y la inflación se mantiene durante varios años, entre el 5 y el 10%, el valor real de los 36 billones de dólares de deuda se reduce entre un 30 y un 40%. La cifra en la pantalla permanece igual, 36 billones, pero la carga sobre la economía se vuelve soportable. Es una transferencia masiva de riqueza de los acreedores, China, Japón, los ahorradores, a los deudores, el Estado estadounidense. Un impuesto oculto sobre todos los que poseen dólares. Objetivo 2. El truco de la reindustrialización. El movimiento político en Estados Unidos quiere traer de vuelta las fábricas. Made in USA debe volver a tener significado. Pero con un dólar fuerte eso es imposible. El trabajo estadounidense es demasiado caro. Las exportaciones no son competitivas. Un colapso del dólar del 50% lo cambia todo. De repente, producir en Ohio o Michigan es más barato que en Múnich u Osaka. No por patriotismo, sino por lógica de costes. Un dólar débil es el arancel definitivo. Objetivo 3. Salvar a los bancos. El sistema bancario estadounidense arrastra cientos de miles de millones de dólares en pérdidas no realizadas en carteras de bonos. Cuando la Fed debilita el dólar, normalmente lo hace creando nuevos dólares y comprando divisas extranjeras. Eso es liquidez, expansión cuantitativa con otro nombre. Este diluvio de liquidez eleva todos los precios de los activos. Suben las acciones, sube el mercado inmobiliario, los bonos se estabilizan, los balances bancarios sanan. El sistema se salva, a costa de la moneda. Pero la historia nos muestra algo con absoluta claridad. Una vez que se desencadena una avalancha monetaria, ya no se puede controlar dónde impactan las rocas. El Acuerdo del Plaza de 1985 resolvió el problema estadounidense, pero creó uno nuevo. Infló una gigantesca burbuja de activos en Japón y condujo directamente a la década perdida. Los efectos secundarios fueron enormes, y exactamente esos mismos efectos secundarios son los que ahora nos esperan de nuevo. Para la Reserva Federal, sin embargo, eso no importa. La alternativa es el colapso inmediato, así que tirarán de la palanca. Si el dólar estadounidense se enfrenta, por tanto, a una devaluación de entre el 30 y el 50% como parte de un reajuste Plaza 2.0, solo queda una pregunta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo protege a su familia? ¿Cómo protege su patrimonio? Las reglas del juego están cambiando de forma fundamental. Estrategias que han funcionado durante los últimos 10 años, mantener efectivo, comprar bonos, indexarse de forma pasiva, le destruirán en una devaluación. El efectivo es una pérdida garantizada. Es como un cubito de hielo en una habitación caliente. Se derrite.
Los bonos a largo plazo también son peligrosos, porque el aumento de la inflación fuerza rendimientos más altos. Debe estar posicionado en los activos que se benefician de una devaluación del dólar. Debe estar en el lado de la operación que los propios bancos centrales están construyendo. Regla número 1. La rotación dura, oro y Bitcoin. Cuando el dólar colapsó en 1985, el oro inició un mercado alcista de varios años, reflejó la devaluación, pero en 2026 la reacción será significativamente más violenta. La deuda es mayor, la confianza es menor, el oro es lo opuesto directo del dólar. Cuando el dólar cae, el oro sube. Es el único activo que no es la obligación de nadie, sin riesgo de contraparte, sin dependencia. Los bancos centrales lo saben. Por eso países como China, Polonia y Singapur están comprando oro en cantidades récord. Se están adelantando a la devaluación. Y usted debe hacer lo mismo. Bitcoin cambia la ecuación. Este factor no existía en 1985. Bitcoin actúa como una esponja de liquidez de alta beta. En un escenario de devaluación monetaria, Bitcoin es el caballo más rápido en la carrera. Es la alarma de incendios del dinero fiduciario. Un activo digital al portador que la Reserva Federal no puede diluir. El oro es su escudo, Bitcoin es su lanza, no elija, posea ambos. Cuando el dólar es fuerte, los mercados emergentes sufren. Brasil, México, Vietnam, Indonesia arrastran deudas denominadas en dólares. Cuando el dólar sube, esa deuda se vuelve asfixiante. Sus economías son estranguladas, pero cuando el dólar cae, la soga se afloja. Sus monedas se fortalecen. Sus deudas se vuelven manejables. Sus economías empiezan a respirar. En un colapso del dólar, los mercados emergentes superan en rendimiento a Estados Unidos. Es la operación inversa al dólar. Busque exposición en países ricos en materias primas. Brasil, agricultura y petróleo. Chile, cobre. Vietnam, manufactura. Cuando el capital abandona Estados Unidos, la venta silenciosa fluye exactamente hacia aquí. Usted quiere estar posicionado ahí antes de que llegue la marea. Un dólar más débil significa precios más altos de las materias primas. Esto no es una opinión, es mecánica. Petróleo, cobre, trigo, maíz, todos estos bienes se fijan en dólares a nivel mundial. Cuando el dólar pierde valor, se necesitan más dólares para comprar el mismo barril de petróleo, más dólares por el mismo bushel de trigo. Eso es inflación importada. Para su compra semanal es una catástrofe. Para su cartera es una cobertura. Si usted posee a los productores, las minas de cobre, las empresas energéticas, las tierras agrícolas, está cubriendo sus costes de vida. Si la gasolina sube a $6 por galón, su acción energética debería subir. Si los alimentos se encarecen, sus valores de fertilizantes y de agricultura deberían beneficiarse. Debe transformar sus obligaciones de consumo en activos de inversión. Ahora es el momento de revisar su cartera de acciones. Las empresas estadounidenses, que dependen en gran medida de las importaciones, se enfrentan a problemas. Minoristas. Grandes cadenas de descuento. Partes del sector tecnológico de hardware. Cuando aumentan los costes de importación, sus márgenes son aplastados. Solo tienen dos opciones: subir precios y destruir la demanda, o absorber los costes y sacrificar beneficios. Ambas opciones terminan mal. En su lugar, concéntrese en los exportadores. Empresas estadounidenses que venden sus productos en el extranjero. Conglomerados industriales. Exportadores de energía. Agricultura. Cuando el dólar cae, sus productos se vuelven más baratos para los compradores extranjeros. Sus ingresos aumentan medidos en dólares. Ese es el trade de la reindustrialización. Es el trade que el gobierno quiere ganar. Alinee su posicionamiento con el instinto de supervivencia del Estado. La señal del plaza ya ha sido enviada. El rate check de la Reserva Federal de Nueva York fue la sirena para quienes han aprendido a escuchar. Las élites globales han llegado a la conclusión de que el dólar estadounidense es demasiado fuerte para la carga de deuda actual. Han hecho los cálculos, y las matemáticas son inequívocas. El dólar debe morir para que el sistema sobreviva. La moneda será sacrificada para salvar al Estado. Le venderán la devaluación como un reequilibrio, como una ayuda para la industria estadounidense, como una corrección de los desequilibrios globales. Pero en realidad se trata de una transferencia masiva de riqueza, de los ahorradores que mantienen efectivo y bonos, hacia los deudores y los propietarios de activos.
No sea un ahorrador en una devaluación, sea un propietario. El reajuste se aproxima. El protocolo está activo. Clase terminada.